propósito de ello, lo que hemos visto en los últimos días, pues son estas largas colas para obtener el descarte. Una persona responsable dice, bueno, yo me he expuesto, no tengo síntomas, pero voy a aislarme. Y tu empleador dice, oye, ¿por qué no vienes a trabajar? No, es que he estado expuesto y puedo ser asintomático. Tráeme la prueba de COVID y tráeme tu certificado. El descanso. ¿No? El descanso médico, ¿no? Para poder hacer esta cuarentena, este aislamiento. Entonces la persona tiene que ir a hacer esta larga cola y si tiene síntomas es peor. Ya hemos escuchado testimonios de personas que desde las 3 de la mañana están haciendo cola con todos los síntomas, sintiéndose mal para esta bendita prueba. Vamos a hablar con Percy Alache, él es abogado laboralista, porque ¿qué debe hacerse? ¿Qué debe hacer el empleador? ¿Qué debe hacer el empleado para evitar todas estas trabas administrativas que terminan exponiendo a un trabajador en una situación de pandemia? ¿Cómo está, doctora Alache? Muy buenos días. Hola, Mabel. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación. El otorgamiento del descanso médico es bastante complicado en esta situación. Hay demasiada demanda, estamos viendo las colas. ¿Qué se debería hacer? Sí, a ver, nos ponemos en un caso muy práctico. Una persona tiene sospecha de COVID, ¿no? Digamos, fue al trabajo, se reunió con la familia, viajó, se fue a la playa, ¿no? El motivo que sea, ¿ya? Si tiene síntomas, obviamente tiene que reportar ante su empresa, ¿no? Y se quedará en casa 10 días desde el inicio de los síntomas. ¿Ya? Si es asintomático, es decir, no presenta síntomas, se quedará en casa desde los resultados de la prueba molecular o la prueba antígeno positivo, ¿ya? La reducción a 10 días de este aislamiento o cuarentena se ha dado únicamente en Lima y Callao. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque en el resto de provincias esto sigue siendo 14 días. Ahora, una pregunta muy relevante es qué documento tengo que presentar, ¿no? Porque se habla del descanso médico, se habla del certificado, ¿no? Entonces esto ha creado toda una, digamos, confusión, ¿no? Y alarma. A ver, 3 preguntitas muy cortas. La primera, ¿quién entrega el descanso médico? El descanso médico lo entrega un establecimiento de salud, sea e-salud o una clínica privada, o también lo puede entregar la misma empresa a través del médico ocupacional. La segunda pregunta, ¿qué documento tengo que entregar? Puedo entregar el descanso médico del COVID, ¿no? En donde se detalle, digamos, esta patología, o el certificado de incapacidad temporal para el trabajo, que es el documento que sirve también para la empresa, eventualmente, si es que se prolonga el descanso más de los 10 días, hay una comorbilidad, ¿no? Y la persona tiene que descansar más tiempo, ya el trabajador lo tiene que tramitar. Y solamente, Carlos, antes que me cortes, la información que debe tener el descanso médico es la siguiente. Son las indicaciones firmadas por el médico tratante para el aislamiento y digamos, el periodo de cuarentena, el cuidado que debe haber de la salud en esos días y qué medidas de prevención debe darse respecto del resto de trabajadores. Pero doctor, el problema es el siguiente. A mucha gente en varias organizaciones, en varias empresas, se le exige el documento físico, y esto lo hemos escuchado, se ha denunciado mucho esto. Una persona que ya tiene, por ejemplo, el examen molecular que le confirma que tiene COVID, tiene que ir a un hospital o una clínica, no sé dónde, para obtener ese certificado médico, ese papel, y no le aceptan el descanso. O sea, ¿y qué? ¿Qué pasa? Uno puede contagiar a otra persona. A veces uno toma las providencias, pero ocurre esto, ¿no? Y en segundo lugar, se expone al mismo porque la persona con COVID tiene que estar en descanso permanente durante 10 días. Entonces, ¿eso cómo se puede remediar, doctor? Porque yo creo que con el examen positivo ya es suficiente.
Sí, es una pregunta muy relevante, ¿ya? Porque, claro, la tramitación del descanso, el certificado, se ha complicado mucho, ¿no? Es más, las entidades de salud están demorando en procesar todos estos resultados y las empresas están exigiendo rápidamente que los trabajadores presenten estos documentos. Ante eso, hay facilidades que durante la pandemia se pueden dar, es decir, que la persona presente estos resultados vía correo electrónico, vía WhatsApp, ¿no? O eventualmente presentar una declaración jurada, ¿no? De acuerdo, pero debería ser ¿no? normado, debería ser el Ministerio de Trabajo el que diga, oiga, señor empleador, por esta época, en medio de la pandemia, usted deberá aceptar la prueba PCR o antígeno positiva como descanso médico. ¿No debería mejor imponerse algo así para evitar todo esto? Porque, digamos, dejarlo a discreción de los empleadores finalmente es lo que está generando esta situación, ¿no? Sí, así como ha pasado en toda la pandemia, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene que sacar, o el Ministerio de Salud tiene que sacar una regulación dando esta facilidad a los trabajadores, porque claro, no van a tener los descansos médicos o los certificados a tiempo, ¿no? Y las personas necesitan trabajar. Entonces, que no presenten esos certificados y se tomen represalias contra los trabajadores sí los complica, ¿no? Doctor, ¿en qué medida se ha reducido la fuerza laboral en esta nueva ola de COVID-19? Sabemos que el nivel de contagios es muy grande, ¿cierto? Y, bueno, muchos tienen que guardar el aislamiento respectivo. Sabemos que la afectación ha sido fuerte en todos los sectores. Sí, en las fábricas, en los bancos, en los supermercados, ¿no? Es decir, o sea, ha afectado a toda la economía nacional, ¿no? Alrededor de un 30%, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, pues, de que las empresas se han quedado sin mano de obra, o por lo menos tienen operaciones ahorita bastante limitadas. Y tengamos en cuenta también que el último fin de semana se levantó esta facilidad. Lache, permítame, por favor, la noticia nos lleva de manera urgente. Volvemos a la rotativa del aire y retornamos nuestra conversación con el abogado laboralista Percy Alache. Le pedimos disculpas, por supuesto, doctor, porque usted sabe que la información no se detiene en RPP y le agradecemos por su paciencia, además. Bueno, sin problema, Carlos. Muy bien. ¿Cómo se puede verificar, no sé si está haciendo una labor correcta en ese sentido, doctor, del cumplimiento, ¿no?, o del respeto de los derechos de los trabajadores en esta pandemia? No solamente hablo, por ejemplo, del tema del examen, también un caso, y lo he leído en cuanto a denuncia se refiere, sobre que se respeten los descansos médicos como días que deben ser pagados. Hay empresas, según he leído, que están obligando a sus trabajadores que han sufrido COVID, han salido de este tema, a que compensen esos días, cuando en realidad el descanso médico no lo establece así. El descanso médico es pagado, ¿cierto? Son días que deben ser remunerados. ¿Se está haciendo, cree usted, una verificación de el cumplimiento de los derechos de los trabajadores? Sí, a ver, no hay fiscalización en este momento relacionada a ese tema, ¿no? Y claro, se presta abusos también, ¿no? Porque, sobre todo con las personas que son asintomáticas, ¿no? Porque dicen, bueno, no tienes síntomas, puedes trabajar en remoto, o eventualmente, si por ahí presentas síntomas, te activan los síntomas, mejor dicho, ¿no? Te vas a una licencia con goce recuperable y luego que terminen los síntomas los recuperas, ¿no? Entonces, ahí también hay una distorsión que digamos, el gobierno puede precisar, ¿no? Porque, como tú bien indicabas, ¿no?, ya sea sintomático o asintomático, esos 10 días son pagados, claro, ¿no? Ahora, lo que sí también, yéndonos del otro lado, ¿no?, empresarial, ¿no?, a veces, y esto ya es una práctica pre-COVID, ¿no?, habían descansos médicos o pruebas falsas, ¿no? Esta es una realidad también nacional, ¿no? Entonces hay que hacer un poco contrapeso sobre también la negligencia que pudieran tener los trabajadores, no solamente al presentar la documentación o los sustentos, ¿no?, sino también el cuidado también frente a esta pandemia, ¿no? Porque la intención, pues, es mitigar los contagios en la compañía, ¿no? Y por otro lado, ¿qué tantas garantías ofrece la empresa a sus trabajadores? Es decir, la distancia social, la ventilación y todo eso que ya sabemos después de 2 años que se debe
hacer. Lamentablemente estamos hablando de un nicho pequeño, ¿no? Porque son las empresas formales las que se ven fiscalizadas, aquellos que están pegados a la norma, no siempre cumpliéndola, pero ahí están. La gran mayoría trabaja en la informalidad y hay una necesidad inclusive de trabajar a diario sí o sí, porque el dinero que se gana es el dinero con el que van a alimentar a sus hijos. Es otra realidad completamente diferente que sin duda también la abordaremos. Doctora Lache, muchísimas gracias por estos minutos. Estamos hablando con el doctor Percy Alache, abogado laboralista.